Santo. Amén. Padre Santo, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo temor, todo miedo. Repitan conmigo. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre estás con nosotros. A ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, la apologética, pasame el que decir. Miren esto, miren qué complicado que es. Y estas cosas que yo les pongo aquí, ustedes seguramente lo habrán escuchado en algún momento. Todos, miren, cuando uno se pone a hablar de Dios, lo primero que te dicen, Cristo sabe defenderse solo. No necesita que nadie lo defienda. ¿No han escuchado nunca eso? ¿Qué defendés tanto a tu Cristo? ¿Qué defendés tanto a esto? Si Cristo es Dios se cuida solo, no necesita que nadie lo ande defendiendo. Es un buen argumento para desactivarte las ganas que vos tengas o el deseo que tengas de evangelizar a alguien. Porque automáticamente, ¿qué haces? Te callás y no predicas más. Y como lo puse como título, ¿no? Son venenos de la fe. Son venenos de la fe porque cuando una persona en su vida se le va el celo por anunciar el Evangelio, se empieza a secar. Se empieza a secar, se empieza a secar, se empieza a secar, se empieza a secar, empieza a dejar de venir a misa, empieza a dejar de venir a la adoración, empieza a dejar de orar a la noche, a la mañana, etcétera, etcétera, se seca. Otra cosa importante, todo esto lo vamos a ver con la Escritura. Dice, con la Escritura no se discute. Con la Escritura no se discute. ¿No lo han escuchado? Eso no. No me digan que no, porque la Escritura no es para discutir. ¿Sí? Entonces vale todo. Miren, yo le voy a dar una cita ahora, se la voy a agregar acá, porque no la quiero dejar pasar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, fíjense que la Escritura nos va a decir totalmente lo contrario a lo que normalmente se habla. La religión no es para discutir, la Biblia no es para discutir, nada es para discutir. De esa manera, ¿qué hace? Se silencian. ¿Ok? Miren lo que dice. Dice, Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados, o sea, ¿dónde estaba Pablo? Los sábados, ¿quién se juntaban? Los judíos. Entonces Pablo estaba en la sinagoga, y iba todos los sábados y discutía con ellos basándose en las Escrituras que Cristo era el Mesías, etc. O sea, la Escritura dice, ya vamos a ver que lo vamos a encontrar donde Jesús lo hace, donde Pablo lo hace también en algunas otras circunstancias, donde los laicos también lo hacen, ¿sí? Que hacían ¿qué? Discutían, defendían ¿qué? La fe. Entonces, si lo dice la Escritura, nosotros también estamos habilitados ¿a qué? A defender la fe. A pesar de que todo el mundo le va a decir, no, Cristo se defiende solo, con la Escritura no es necesario, no sirve, no se discute, porque la Biblia no es para discutir. Sí, la Biblia es para discutir. Lo que pasa es que una cosa es entender el discutir para llegar a una verdad y otra discutir por discutir. ¿Me entienden? Bien, por eso que cuando uno habla de las cosas de Dios, tiene que tener una referencia para saber dónde está la verdad. Porque si a mí me gusta un budín marmolado y a otro le gusta un budín de limón, ¿quién soy yo para decirle que el budín marmolado es mejor que el budín de limón? No tiene sentido, es lo que él piensa contra lo que yo pienso. Pero en las cuestiones de fe hay una norma que es la Escritura, para poder ¿qué? Saber dónde está la verdad. Por eso que se puede discutir en pos de encontrar ¿qué? La verdad, con la Escritura. Acá otra cosita más. La Escritura dice no es para defender la fe, ya lo vamos a ver con citas bíblicas donde sí la Escritura es para defender la fe. ¿Ok? La fe no se defiende, se vive. Fíjense
fíjense cómo todos estos axiomas contradicen la realidad. La realidad que vamos a ver ahora con el catecismo, te dice que el cristiano tiene que dar testimonio con la palabra y con las obras, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, muy bien, fíjense. La fe no se defiende, se vive. O sea, damos testimonio solamente con la obra. Con la palabra no, con la palabra quédate calladito. Se defiende solamente con las obras, y ahí está el gran problema. ¿Sí? La apologética es cosa de antes. ¿O no han escuchado eso más de una vez? No, ahora el tema de la apologética, defender la fe, eso hoy es el ecumenismo. Hoy está todo bien, el ecumenismo, buscamos las cosas que tenemos en común, charlamos sobre eso, no nos metemos en problemas, lo discutimos y que haya paz. ¿No han escuchado eso 1000 veces? Bueno, todo eso es anticatólico. Todo esto es anticatólico. Todo. Y le voy a decir una cosa, no genera la paz. Ya lo vamos a ver la semana que viene cuando vemos el ecumenismo. Pensar de esta manera es lo único que genera un montón de conflictos. Y ahora lo que hoy en pareja no, perdón, casados, etcétera, etcétera. No, díganme si no hay cosa más fea en un matrimonio que haya un tema que no se pueda hablar. Cuando hay un tema que no se puede hablar. ¿Qué te genera? ¿Paz? No. Cuando hay un tema en un matrimonio, noviazgo, mira cuando mira Carlito, muy bien Carlito, cuando hay un tema, muy bien Carlito, muy bien, la agarraste perfecto, cuando hay un tema, o en el trabajo, o en cualquier lugar donde vos no puedes hablar con el otro, eso no genera paz. Eso genera la famosa falsa paz, que es producto de ¿qué? De la hipocresía. Pintamos todo lo bonito, hablamos de todo lo que nos une, de lo que nos separa, y eso es lo que nos quieren vender con el ecumenismo. No, con los evangélicos lo único que hay que hablar es que Cristo redimió al mundo y no puede hablar otra cosa, porque si te metes a hablar otra cosa te pones a pelear. Te pones a pelear si son tontos. Se puede hablar tranquilamente con un hermano evangélico, sin ningún tipo de problema. Pero la verdad está acá. Y entonces ahí está el problema. Yo no puedo cambiar esa verdad. ¿Sí? Entonces, es el ecumenismo y la apologética que hoy te quieren vender es justamente esto. Hablemos de lo que nos une. Tenemos a Jorgito, a Pedrito y a María. Bueno, de Jorgito y Pedrito podemos hablar porque son bárbaros. Ahora de María, que está tan rebelde, no hablemos. ¿Por qué? Porque el papá piensa una cosa y la mamá piensa otra. Entonces cada vez que te pone a hablar de María, ¿cómo terminar? Peleado. Entonces llega un momento en que ya no se puede hablar más de María. Y eso es un gran problema. Y ese es el falso ecumenismo. Eso es lo que nos llevan a hoy, a callarnos la boca. No hablemos de lo que no estamos de acuerdo, hablemos de lo que estamos de acuerdo. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque diluye la verdad y se pierde la verdad. Vamos al serio ahora. Miren, ustedes los que estuvieron el jueves pasado acá, yo esto lo repetí hasta el cansancio, porque vieron que recién decía que la fe no se defiende, ¿sí? Y se lo van a decir todos los católicos, inclusive el sacerdote, decir no, la fe no se defiende. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, y no solamente el Catecismo de la Iglesia Católica, sino también Lumen Gentium, que es una carta del Concilio Vaticano II. Y fíjense cómo nos deja claro esto. Dice, el numeral 1270, anótenlo porque eso lo tienen que tener en referencia siempre eso, dice que los bautizados, renacidos por el bautismo como hijos de Dios, miren, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Y la fe que recibiste la doctrina, plena, completa, no un pedacito. Por lo tanto, nosotros, por el bautismo, recibimos que una obligación, que es profesar nuestra fe. ¿Ante quién? Ante todos los hombres. Luego, esto es el sacramento del bautismo. Ahora vamos a escuchar de la confirmación. Porque ya el de la confirmación es más complicado, porque como nosotros por ahí recibimos el bautismo de niño, un niño no puede profesar la fe a 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, pero cuando ya recibe la confirmación, que es una fuerza especial del Espíritu Santo para que pueda anunciar al mundo a Cristo, y ya tiene conocimiento y racionamiento, bueno, acá la cosa se complica un poco más. Miren lo que dice, esto en el numeral 1285, miren lo que dice, en efecto, a los bautizados, o sea que ya están bautizados, ya han recibido el perdón de los pecados y han recibido ¿qué? El don del Espíritu Santo.
El sacramento de la confirmación, dice, los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece de una fuerza especial del Espíritu Santo. De esta manera, y escuchen por favor, de esta manera, porque acá todos los que están bautizados, obviamente, y confirmados, tenemos esta obligación. De esta manera, de esta forma, quedan obligados aún más. O sea, que el bautismo ya te obliga a profesar tu fe. La confirmación, al recibir una fuerza especial del Espíritu Santo en el acto de la exposición de manos del obispo, ¿sí? ¿Qué falta? Bueno, estamos obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe. Defender la fe. O sea, pregunto yo ahora para que quede clarito, ¿se defiende la fe o no? Sí. La fe se defiende. Y acá yo les estoy mostrando esto con el catecismo de la Iglesia. Podrá alguno que viene del protestantismo decir, bueno, eso a mí no me dice nada, porque yo no creo en el catecismo y no creo ¿cómo se llama? Tampoco en el magisterio. También lo voy con citas bíblicas. ¿Está? Muy bien, está. Miren, hay miles de sitios. Yo traté de comprimir lo menos posible para que les queden pocas citas en el material. Hay muchas más citas, pero por lo menos que ustedes siempre aprendan a que cuando hay un tema, aprendan a determinar 4 o 5 citas, no quieran meterse 50.000 citas en la cabeza, porque no es así la cosa, Toman 3, toman 4, las que más les interesan, las anotan, esas las leen y las van meditando, y va quedando, eso va quedando, Bueno, entonces miren, acá lo que yo hice acá es muy sencillo, al ponerle todos esos venenitos que andan en el mundo y que estamos escuchando todo el tiempo, no, que esto no es así, no, que aquello no, bueno, a esos venenitos la Escritura nos aclara las cosas. ¿Por qué? ¿Nosotros somos cristianos? Sí. ¿O no? Sí. ¿Somos católicos? Perfecto. Pregunto yo, ¿a quién queremos imitar? A Cristo. A Cristo. Entonces yo, en cualquier tema, este es un consejo que yo le doy, cuando tengan una dificultad, la que sea, pónganse a preguntar simplemente qué hubiera hecho Cristo. Si tengo que hacer esto, tengo esta situación. Bueno, listo. ¿Qué hago? Es sencillo, hermano, anda solito, ponete en un lugar tranquilito, 2 minutos, entonces ponete a pensar qué hubiera hecho Cristo en esa situación. Así de sencillo. Y ahí tenemos la respuesta. Hoy estamos hablando de apologética, porque la apologética en el fondo, chicos, significa, viene de apología, significa la defensa de algo. Pero en el caso de lo doctrinal, significa la defensa de la doctrina cristiana. Pero hoy tenemos un problema muy serio. ¿Y cuál es el problema muy serio que tenemos? Que hoy los cristianos estamos partidos en medio. Está la Iglesia Católica, que es el tronco de la Iglesia de Cristo, y después tenemos alrededor de 70 o 80.000 sectas e iglesias que se han separado de la Iglesia Católica, que en el fondo también son cristianos por el bautismo. ¿Me entienden? Entonces, la apologética cristiana ya no sirve. Ya no sirve. Hay que dar un pasito más allá. Y es el pasito que se está dando hoy, en estos tiempos. ¿Y cuál es? La apologética cristiana católica. Porque no solamente tenemos que demostrarle al mundo que no conoce a Dios, que Dios es creador, etcétera, etcétera, sino que ahora tenemos que demostrar a los cristianos que Cristo fundó una iglesia, por ejemplo, y que dejó los sacramentos de salvación. Entonces, la apologética hoy tiene que ser cristiana católica, ¿ok? Entonces, dicho esto, y ustedes se van a dar cuenta que con el tiempo la apologética se convierte en una forma de vida. Es una forma de vida, porque es tal el deseo que vos tenés de llevarle a Dios a la gente, que no vas a hablar de otra cosa que de Cristo. Por supuesto, no es que vos vas a ser un tonto, un loro, pero vas a buscar en todas las oportunidades de tu vida, vas a buscar la oportunidad de hablar de Dios. Y cuando te toque esa, que ojalá les toque a todos, ustedes se van a dar cuenta que hay más necesidad del mundo de escuchar a Cristo, escuchar a un católico que hable de Cristo. Hay más necesidad que la necesidad que tenemos nosotros de encontrarnos con el Señor. Es impresionante. Lo vimos el otro día en la bueno, vos tuviste, María, Laura, vos estuviste en la misión.
Bueno, y un montón de gente acá estuvo en la misión. ¿Te acuerdas cómo vinimos? Todos vinimos contentos. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿A quién le importa? El Señor se encarga, ¿me entendés? Pero todos venimos contentos. Todos venimos gozosos, como dice la Escritura. ¿Sí? Y el mundo está así. Porque no solamente nosotros venimos así, sino que aquellos que nos escucharon o nos atendieron, ¿sí? Les llevamos la presencia de Cristo de una manera u otra. Entonces, bueno, perfecto. Miren, en el Evangelio de Mateo, ustedes van a ver que Cristo no es el Cristo ese que nos presenta, un Cristo tan... ¿Qué dijo? Bueno, que esto es redondo. Y bueno, déjalo, pobrecito, que sea feliz. No, esto no es redondo. Porque para Cristo, lo que es. Y yo se lo voy a mostrar porque Cristo, al demonio, porque todo lo que viene en contra de la iglesia viene del demonio. Cristo combate al demonio. ¿Y saben con qué lo combate? Con la palabra. Y ahí está el gran problema. ¿Cómo haces vos para combatir a alguien que te pica el seso y no lo ves? ¿Cómo haces vos para alguien que te pica el seso hablándote, lo escuchás y no tenés una respuesta? Necesitas conocer la palabra. Y fíjense el demonio que ha atrevido que el demonio inclusive a Cristo tentó con la palabra. ¿Y saben qué dice la Escritura? Cuando los miraba los apóstoles, Cristo decía, si hizo esto con el leño verde, ¿qué no va a hacer con el leño seco con ustedes? Mirá lo que hizo el demonio, miren, en esa cruz. Eso es lo que hizo el demonio con Cristo. Y le dijo a los apóstoles, si hizo esto conmigo, con ustedes, imagínense, pero nos dejó los elementos, nos dejó las herramientas. Miren, vamos a leer de Mateo 4. Vamos a leer Mateo 4, ustedes cuando lo empecemos a leer se van a dar cuenta muy fácil, van a escuchar que son las tentaciones del desierto, las que estamos viviendo en esta etapa. Espero que todos estén viviendo las tentaciones de Cristo en el desierto, que todos estén ayunando, todos haciendo penitencia. ¿Sí? Quiero creer que estamos en esa etapa, ¿no? Bueno, y si no estamos, los animo a entrar en esa realidad. Lo cierto es que estos 40 días, el Señor, estos 40 días que estamos viviendo previo a la Pascua, dentro de unos pocos días, el Señor estaba, ¿a qué? Siendo tentado en el desierto. ¿Sí? La primera tentación, ustedes la saben muy bien, la tentación del pan. Agarra esas piedras, conviértelas en pan y ya está, se te acabó el hambre. Pero mira lo que pasó en el segundo. En el segundo. Vamos a leerlo, tenés dos, pero pará, necesito a alguien que me busque también el Salmo 91:12. Y alguien que después lea con el micrófono, para que ustedes vean cómo el Señor hace apologética con la Escritura. Dale, vamos con el 5, 4:5. Capítulo 4, versículo 5. Escuchen, por favor. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa. Lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. ¿Escuchando lo que dijo el demonio? Lo llevó a la ciudad santa, al templo, ¿sí? Primero lo tiene que dice, si vos sos hijo de Dios, ¿cuál es tu problema? Ninguno. Demostrarme que soy el hijo de Dios. ¿Qué estaban haciendo al pie de la cruz todos los demás? ¿Qué le decían los judíos? Vos sos el hijo de Dios, bajate. La misma tentación. ¿Sí? Pero fíjense que acá el demonio agrega un detalle. Porque está escrito. Miren el tupé que tiene el diablo, ¿sí? Que al que es la palabra, el verbo de Dios, el logo que es Cristo, le dice, porque está escrito, como diciendo, vos lo escribiste. Vos lo escribiste. Y como está escrito, tenés que tirarte ahí. Y ustedes dirán, ¿dónde está escrito? Escúchenlo. Salmo 91:12. ¿Qué lo tienen? Bueno, ahí está. Escúchenlo, por favor. Escuchen. Vamos a ver si el demonio tenía razón o no. Escuchen. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león. Un poquito más atrás. Dan todo el sentido a la cosa. Dale 11. Mirá, escuchen. Dale. El mal no te alcanzará. El mal no te alcanzará. Ni la plaga se acercará a tu tienda. Dale. Que Él ordenará a sus ángeles. Él ordenará a sus ángeles que te guarden. Que te guarden, que te cuiden. En todos tus caminos. En todos tus caminos, dale. Te llevarán ellos en sus manos. Ajá.
para que en piedra no tropiece tu pie. ¿Cuál es tu problema de tirarte del techo? Van a venir los ángeles, te van a cuidar, entonces tú no vas a tropezar en alguna, no hay ningún problema, porque está escrito. Y ahí, mire, y eso es uno de los grandes problemas de la apologética. Uno de los grandes problemas de la apologética, que el demonio hace que el pobre protestante no entienda la escritura y la entienda de tal forma literal, como decía Cristian, ¿no? Como decía Cristian, que creen lo que no tienen que creer, porque si ese no hubiera sido Cristo, que le va a contestar ahora como van a ver ahora, ¿sabes qué decís vos? Sí, me tiro, cuando te tiraste te rompiste el cuello. Como tantos pastores que cuando dice ya el 16 de Marcos, dice, vaya prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice se salvará, el que no se condenará, y bueno, y hará milagros, y hasta las víboras, y harán las víboras y nada, y muchos se creyeron eso, que tiene una interpretación, que la Biblia, que la iglesia da una interpretación correcta, y se han muerto justamente por entrar en esa mentira. Como Cristo se hubiera matado del techo si hubiera entrado en esa mentira, porque está escrito y estaba escrito, pero esa es la interpretación de la escritura. Fíjense, escuchen, date. Y eso es muy importante para saber una cosa, que sola escritura no es bíblica. La sola escritura, que solo la Biblia tiene la razón, es un error enorme, porque si nosotros queremos sola escritura, ¿sí? Ahí tenemos que obedecer y nos romperíamos el cuello. ¿Estamos ahí? Por eso que Dios dejó el Espíritu Santo en Juan 16:13 a los apóstoles, ¿para qué? Para que vaya explicando el Espíritu de la verdad, que vaya desgranando y enseñando a la iglesia todo el misterio de la salvación. Entonces, Cristo, ¿qué le va a decir ahí? Porque está escrito, perfecto. Mira cómo responde Cristo. Dale, Andrés, escuchen. Jesús le contestó. Vamos a ver qué le contestó. También está escrito. También está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de ese pasaje? Que el demonio estaba tentando a Cristo. Y Cristo no le dijo, andar, tómate el palo mentiroso. No. ¿Con qué lo tentó el demonio? Con la escritura. ¿Con qué le respondió de Jesús? Con la escritura. Con la escritura. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es, Cecilia, lo necesario para estas situaciones. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay cosas que no se entienden, y los que no la entienden te van a dar una interpretación. Pero vos que tenés la fe revelada de Dios a la iglesia, tenés que tener la explicación necesaria para poder dársela. Porque como persona que es tan digna como vos, necesita esa explicación. ¿Por qué? Porque vos ya la recibiste. Y por el solo hecho de haber recibido la fe, tenés esa obligación que vimos recién. O sea, recibir la fe es un derecho, porque todos tenemos el derecho a recibir la fe, pero todos tenemos el derecho de extenderla. Perdón, la obligación de extender la fe y la obligación de defender la fe. Defendemos un auto, defendemos una bicicleta y no defendemos a nuestra madre. Cuando nos dicen, no, que María, que yo, que te encuentro, nos callamos la boca, no sabemos qué decir. ¿Dónde está tu catolicismo? ¿Dónde está? Y no es una cuestión de saberlo a lo macho, a lo agrandado, así, no, porque es necesario que esa otra persona sepa que también es su madre, porque ese también es tu hermano. No es cuestión de decir, que mi mamá, no, sabes que tengo que saber y tengo que tener el amor necesario con 3 hermanos separados, ¿para qué? Para poder explicarle que esa que vos decís que es tu madre, también es su madre. Y Dios me libre cuando encuentran a su madre, los hermanos separados. Dios me libre. Las bellezas que hablan de su madre. Porque claro, es como todo, vos tuviste tu madre de siempre, vos nunca tuviste tu madre, y resulta ser que a los 40 años te encontraste con tu madre. Mamá querida. Y sabés por qué te fuiste, o por qué se fue, o las circunstancias que se dio. ¿Quién te va a separar de esa mamá? Nadie. Y es mucho más fuerte ese vínculo de que aquel que siempre la tuvo y nunca la valoró. Por eso que los católicos, cuando nos dicen, ¿pero qué problema es si María tuvo más hijos? Tremendo. Si María tuvo más hijos, Jesucristo nos dio. Así nomás para arrancar. Pero, ¿cómo puede decir que María es la madre de Dios?
etcétera, etcétera. ¿Y qué decimos nosotros? Esto es lo mismo, no pasa nada. ¿Me entienden? Es una barbaridad, tremendo. Bueno, esa cita que les mostré ahí es Jesucristo haciendo ¿qué? Haciendo apologética. ¿Con quién? Con el diablo. Cristo. Esta otra, que se las dije antes, 17.2, es Pablo haciendo apologética ¿con quién? Con los judíos. ¿Se acuerdan? Que todos los sábados iba Jesucristo, iba Pablo, y discutía ¿con quién? Con los judíos en la sinagoga, fundamentado en ¿qué? En la Escritura, porque la apologética es eso. Hay otros tipos de apologética filosófica, hay un montón, pero la que nos atañe a nosotros es la apologética bíblica, donde nosotros vamos a dar razón de nuestra esperanza con la Escritura. Y eso no es para, o sea, el enfoque de la apologética no es para poder darle testimonio a él. Porque el problema es cuando nos preguntamos nosotros mismos, ¿qué sé yo de Dios? ¿Qué sé yo de mi religión? No sabes nada. O sea, lo maravilloso de la apologética es que vos vas edificando tu fe, tu conocimiento, tu espiritualidad. Empezás a entender la Escritura, empezás a trabajar en una obra de calidad, empezás a venir a un grupo de oración, empezás a cubrir el grupo de oración como tenemos que hacer ahora el 27. ¿Por qué? Porque Dios te lleva, Dios te va llevando. Porque el que te va hablando acá es Dios. No estás entendiendo un libro para salir a discutir, a pelear. No. Es un libro que vos te vas a meter en las profundidades del libro, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser mejor cristiano. Miren. Esto es muy importante. Esto es muy importante, lo tienen que saber. Ustedes saben, el primer concilio católico, cristiano católico, fue alrededor del año 50. Y está escrito y explicado en Hechos 15. Cuando ustedes se meten en la Escritura, ya vamos a mostrar ahí con otro tema. El primer concilio católico es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1. Y había un gran problema. ¿Cuál era el gran problema que había acá? Ustedes saben muy bien que los judíos tenían un primer pacto con Abraham, Dios con Abraham. ¿Y cuál era el pacto? Eso lo vamos a ver después cuando veamos el bautismo, pero si les tiro el número, si alguien lo quiere anotar. En el Génesis capítulo 17, versículo 2 en adelante, habla Abraham que hace un pacto. ¿Con quién? Dios hace un pacto con Abraham, donde le dice, bueno, yo seré tu Dios y vos serás mi pueblo. Y le promete que las famosas estrellas del cielo, las arenas del mar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una descendencia de ese tipo. Y lo único que le pide, una sola cosa le pide Abraham, una sola cosa, que todo primogénito al octavo día se presente en el templo y se circuncide. Solamente eso. Eso luego, le hago esta entrada porque es importante que por ahí lo vayan manejando. Luego, en Colosenses 2.9 en adelante, Dios va a decir, en boca de Pablo, a los colosenses, que esa circuncisión del antiguo pacto, en el nuevo pacto, ¿qué va a ser? El bautismo. O sea, ya no se circuncidaba más la gente, sino que se bautizaba. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. Y ese era el gran problema que había acá. El gran problema que había en el relato de Hechos 15. ¿Por qué? Porque justamente hay un problema serio. Y el problema es que los primeros convertidos, ¿quiénes son? Los judíos. Los primeros que se convierten al catolicismo, ¿sí? Son los judíos. Pero los judíos ya venían con un montón de normas. Miren, tenían 600, había alrededor de 610 leyes judías. No comer esto, no lo otro, no dormir así, no, pero una cantidad de leyes impresionantes, ¿sí? Aparte las morales, que son los 10 mandamientos. Fíjense una cosa que es impresionante, porque cuando Pablo se encuentra con esta situación, no tenía forma de explicar absolutamente nada. Pablo sabía cómo eran las cosas, pero esta gente no entendía. ¿Qué tuvieron que hacer? Lo que hace la Iglesia Católica desde ese momento hasta el día de la fecha. Se convoca un concilio ecuménico, donde están todos los obispos, con Pedro a la cabeza, y ahí ¿qué sale? Ahí sale la decisión, ¿sí? La decisión de resolver la cuestión. Acá se resuelve sacando todas esas leyes que había,
¿sí? Y explicando perfectamente bien que lo que había que hacer ya no era más la circuncisión, ¿sí? Sino el bautismo, ¿sí? Bueno, ¿y por qué les traigo esto a colación? Porque cuando ustedes leen el versículo 1, escuchen, dale, 15.1, escuchen cómo Pablo hace apologética con los judíos. Escúchenlo. Bajaron algunos de Judea, Sí. que adoctrinaban así a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, Miren, a los hermanos, o sea, está hablando de quién, de judíos que se han convertido. ¿Se dan cuenta de eso o no? Porque acá Pablo le estaba hablando a quién, a los judíos. Por eso que les traje las dos citas, una cita a Pablo haciendo apologética con los judíos y explicándole cómo son las cosas, y otra cosa a Pablo predicándole a quién, a los mismos cristianos recién convertidos al cristianismo. Repetí de nuevo, escúchenlo. si no os circuncidáis. Dale, atrás, empezá. Bajaron algunos de Judea, Bajaron algunos de Judea, que adoctrinaban así a los hermanos. que adoctrinaban a los hermanos, o sea que ya se habían convertido, pero ¿qué estaban enseñando? Estaban enseñando una doctrina que no era cristiana. Dice a los hermanos, o sea que ya eran hermanos de a quienes le estaban enseñando, o sea, eran pares de nosotros, eran laicos, cristianos, pero llegaron unos de acá que le enseñaban a estos de acá, que eran hermanos en la fe, cristianos, ¿qué le enseñaban? Dale. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, Ajá. no podéis salvaros. Mirá, ¿con qué seguían? Miren, ya eran cristianos, ¿no? Pero estaban todavía con qué? Con que si vos no te circuncidabas, no entrabas al cielo. No te salvabas. ¿Sí? Dame el versículo 9. Escucha. 9 o el 6, no me acuerdo. Ahora, tiramos un poquito para atrás. Dale. Escucha. Se reunieron entonces los apóstoles. Ahí está el tema. Fíjense, no puede resolver la cosa Pablo. ¿Qué hacen? Agarran los de acá, de este bando y del otro bando. ¿A dónde van? A Jerusalén con Pablo, porque Pablo no pudo resolver eso. Pero ¿cómo Pablo, que tiene 13 cartas del Nuevo Testamento, no pudo resolver eso? No, pero Pablo no era más fuerte que en doctrina que Pedro, que Pedro lo negó. Sí. ¿Y qué tiene que ver? La iglesia jerárquica tiene un jefe, que es Pedro. Y fíjense que Pablo, siendo Pablo ya, ¿sí? Siendo Pablo, porque ahí estamos en el tercer viaje más o menos Pablo no pudo resolver esa situación, no la pudo resolver. Tuvo que ir a dónde? A Jerusalén. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles. Y cuando los apóstoles vieron el tema, fíjense cómo también hacen apologética, dale. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros Ajá, para tratar este asunto. ajá, escuchen. Después de una larga discusión, Ah, una larga discusión. ¿Y qué discutían? Doctrina. Doctrina. Con el Antiguo Testamento, que ya estaba cerrado, la Septuaginta, los 46 libros del Antiguo Testamento, más nada más toda la revelación que Dios le había dado a ellos, después de una larga y acalorada discusión, ¿qué pasó? Se levantó ¿quién? Pedro se levantó. Se y levantó les Pedro dijo: y dijo, señores, esto así, se acabó la discusión. Se acabó la discusión. ¿Me entienden? Apologética de Pablo con los hermanos que estaban equivocados, o sea, dentro de la iglesia y también dentro del concilio. ¿Por qué? Porque pusieron la verdad ante el problema que estaban teniendo. Esto es lo más lindo que hay, esta cita. ¿Por qué? Porque habla de un laico. ¿Sí? Se llama Apolo laico, pero no tenga la referencia de creerse que se llama apologética por Apolo, no, un nombre se llamaba Apolo. ¿Sí? Y ustedes van a ver que, ¿por qué les muestro esto? Fíjense, yo traté de buscarle poquitas citas, pero que cubran todo el espectro del tema. Estamos hablando de defender la fe, que es la apologética. Cristo defendió la fe, punto. Pablo defendió la fe con los judíos, Pablo defendió la fe con los cristianos. Acá, en 1 Pedro 3.15, ¿sí? Que eso lo vamos a leer luego, pero yo le hice un toquecito ahí al principio, lo vamos a ver después. Y ahora, ¿quién está acá? Un laico. ¿Por qué? Porque los laicos estamos acostumbrados a no, eso lo tienen que hacer los curas.
No, eso no lo hagan los obispos. No, eso no lo hagan las monjas, eso que lo hagan los consagrados. No, muchachos, no. Este Apolo, que ahora lo vamos a ver, es un laico. Y la utilidad que le dio a la iglesia a ese laico, lo va a decir la Escritura. Dale. ¿Lo tenés de acuerdo? ¿Quién lo tiene? Dale Andrés, perdón. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, Un judío llamado Apolo, sin título. originario de Alejandría. Era hombre elocuente que dominaba las escrituras. O sea, no era un tonto. No era un tonto. Era un laico, pero que dominaba ¿qué? Las escrituras, las que había hasta ese momento. Dale. Ya había sido instruido en el camino del Señor, Instruido en el camino del Señor. por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús. Fíjese, o sea que era un tipo que, a grandes rasgos, era un tipo que estaba capacitado para predicar, ¿no es cierto? Miren, la persona que hace apologética tiene que tener una virtud que es muy, muy importante, y no hay que confundirse, porque humildad no quiere ser el ser un... No, eso no es humildad, eso es tonto. ¿Está? La humildad pasa por otro lado. La humildad es aquel que acepta, entre tantas cosas, ¿no? En el caso de la apologética, es aquel que acepta cuando está errado, el que acepta que lo corrija, el que acepta que lo enseñe. Fíjense todas las cualidades que tenía este hombre. Conocía la Escritura, estaba bien formado en las cosas del Señor, era elocuente para predicar. Escuchen qué otras cositas, escuchen. Dale. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Conocía, dice, las cosas del Señor, pero fíjense lo que dice la Escritura. Pero, cuando hay un pero, estamos en problema. Él es divino, pero, chau, listo. ¿Qué? Suspender todo, perdimos. Bueno, entonces, pero tenía un problema este hombre. ¿Cuál era el problema que tenía? Escuchad. Dale. Pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila. Miren, él estaba predicando, pero tenía un problemita en la interpretación que tenía sobre el bautismo de Juan. Pero había ahí un matrimonio, Aquila y Priscila, que están muy nombrados en la Biblia, son personas muy útiles en la iglesia primitiva, que lo escucharon y se dieron cuenta del error de lo que estaba predicando. Entonces fíjense lo que ocurre, dale. Y le explicaron con más exactitud Lo llamaron, el camino. lo sentaron y le explicaron con más exactitud el camino. El camino era, antes, a los cristianos, a los primeros cristianos, no se los llamaba cristianos, se los llamaba los del camino. Porque Cristo se presentaba como yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, antes de ya definirlos en Antioquía, en el capítulo 20, por ahí, como cristianos, antes se les decían los del camino. Luego se le dijeron cristianos, luego, a partir del año 107, San Ignacio de Antioquía los nombra como cristianos católicos. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, fíjense, dice, por eso que dice ahí, lo instruyeron más finamente en el camino. Dale. Como Apolo quería pasar a Acaya, O sea que él sigue haciendo su tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que recibió ¿qué? Con agrado la enseñanza que le hicieron Aquila y Priscila. Y como quería seguir evangelizando, fíjense lo que ocurre. Dale. Esto pasaba antes. Hoy ya llega cualquiera y predica en cualquier lado y es una gran desgracia, pero antes no era así. Antes cuando iba a un lugar decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vengo a hablar del Señor, gloria al Señor, aleluya. Cuando dicen amén, vamos, nos juntamos. No, para nada. Para nada, fíjense lo que hicieron, lo que dice la Escritura. Así antes, dale. como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una carta de presentación. Sin esa carta de presentación nadie predicaba en ningún lado, porque antes la doctrina se la cuidaba. Antes no cualquiera era catequista. Antes, si vos no tenías la certeza de la enseñanza, olvídate. No abrías la boca en ningún lado. ¿Por qué? Porque no ibas a tener una carta de presentación en ningún lado. ¿Me entienden? Miren cómo termina. Miren qué belleza. Una vez allí, y con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído. Ajá.
¿Por qué? Porque este hombre hacía apologética, porque fue de gran provecho para los que habían creído. Escúchenlo, por favor. Esto es la apologética. Esta definición que van a escuchar ahora es la apologética, donde muchos de acá, el que quiera, puede llegar sin ningún tipo de problema. Perseverar nada más. Escuchen. Esto es la apologética, dale. Pues rebatía Porque rebatía, dale. Vigorosamente. En público a los judíos. Público a los judíos. Demostrando por las escrituras. Ahí está la cuestión. No rebatiendo porque hablaba muy fuerte, porque era muy elocuente y porque le gustaba y que todo el mundo se hipnotizaba como hablaba. No, señor. Porque usaba ¿qué? Las escrituras. ¿Para qué? Para rebatir a los judíos que no creían en ese Cristo. Y en aquella época debe haber sido duro, ¿no? Se complicó, ¿no? No debe haber sido de la época nuestra, ¿no? Quizás en esta época son más apóstatas que aquella. Pero cuando estamos hablando de doctrina, yo les puedo asegurar que no es sencillo sentarse con un judío ahí y hablar de por qué Jesucristo es Dios. ¿Quién le puede dar razón a un judío de por qué Jesucristo es Dios? De acá. No me levante la mano, por favor. No es fácil. No es fácil, hay que saber. Hay que saber. ¿Me entiendes? Y ustedes acá hoy van a aprender. Ya vamos a ver por qué Jesucristo es Dios. Ya vamos a ver. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un laico haciendo apologética. Y Pedro, para la última cita, no, Bueno, esta de 1 Pedro 3:15, ¿se acuerdan de esta que yo se las dije hoy? No, entonces vamos a leerla. Aquí Pedro nos dice justamente que todo cristiano católico tiene que dar razón de su esperanza. ¿Y cuál es la razón de la esperanza que tenemos? Cristo muerto y resucitado. Entonces, bueno, Pedro en esta cita nos dice muy claramente que todos nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Lo vamos a leer porque esta cita que vamos a leer ahora es la cita, digamos, el fundamento de la apologética es esta cita. Escúchenlo, es muy sencilla. Dale. Al contrario. Dad culto al Señor. En vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Ahí está. ¿Por qué? Porque le van a venir y le van a decir, ¿y vos por qué sos católico? Y bueno, ¿por qué decir que sos católico? Miren, la respuesta de los católicos cuando le preguntan por qué es católico, ¿se las digo o no? ¿Se las digo o no? ¿La quieren escuchar? Porque mi mamá de chiquitito se me llevaba a la iglesia, esa es la respuesta que tenemos. Esa es la respuesta que tenemos porque somos católicos. Cuando le preguntaba a uno de esos que no saben ni siquiera por qué es católico, le preguntaba por qué de Boca, porque como yo era chiquitito iba a ver a Boca, ¿cómo se llama? Allá en la Bombonera, estaba el loco Gatti que agarraba la pelota. Todo sabe, porque ganó en la Copa no sé dónde, todo se sabe. Al que de River te explica la historia de River, por qué de River es una cosa de loco. Sabemos todo, no sabemos por qué somos católicos. Boca no toda la vida, River no toda la vida, Cristo toda la vida, la Iglesia Católica, todos los sacramentos, no sabemos por qué. No sabemos por qué. Por eso que justamente, cuando ya lo sabemos, porque ese es el problema que tienen ustedes. Hoy tienen un problema doble ustedes. Antes que me conocieran y después que me conocen. ¿Saben por qué? Porque cuando vos no sabes, no sos responsable. Cuando vos no sabes, no sos responsable. No les pasa a ustedes que van a un pueblo por ahí y pasan en una esquina y viene el perrito que arriba hace una funda. Pero ¿por qué una infracción? Y porque no se puede, y yo no sabía. Sí, ya sé que no sabía porque venía a otro lado, lo siento, te la tengo que hacer igual. ¿No? Bueno, con la religión no es así. Porque cuando vos no sabes algo, no lo sabés. Pero cuando lo sabes, te viene toda esa enseñanza que tenés durante 20, 30 años y nunca leíste muchos artículos y de rompe y porrazo, viene Pedro y te dice, dale, miren lo que dice Pedro. Al contrario. Dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Siempre estar dispuesto. ¿Por qué? Para vos, María, es la Madre de Dios. ¿Tiene un tiempo? Siéntese y yo se lo voy a explicar. Y te lo explicar. Y así sucesivamente. Tenemos que estar siempre atentos a qué? A la necesidad del prójimo. Porque esa persona necesita también la salvación. Porque en la primera carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 4, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un problema serio, chicos. Ser bueno no te salva. Clic, clic. Ser bueno no te salva. Te salva si has llegado al conocimiento pleno de la verdad. Ese es el problema. Ya lo vamos a ver a eso. Pero ustedes se van a dar cuenta que ¿dónde está la salvación? En encontrarte con ¿quién? Con la verdad. Y la verdad tiene Cristo. Entonces con Cristo hemos quedado. No, porque hay un problema. ¿Sabe cuál es? 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y yo me salvo encontrándome en la verdad. Entonces, ¿dónde tengo que estar? Tengo que encontrar cuál es la iglesia de Cristo. Entonces ¿me entienden? Entonces no es tan sencillo la cosa. No es profeso a Cristo, bla, 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 y me salvo. No, soy católico, porque me bauticé católico, soy católico, estoy salvo. No, es mucho más serio que eso. Entonces todos estamos llamados a ¿qué? A aceptar ¿qué? La verdad. Pero el problema es que la Escritura dice que la verdad se encuentra en la iglesia. No vas a encontrar en la Escritura donde diga que la verdad se encuentra en la Escritura. No existe. Ya lo vamos a ver. En la Escritura dice que la verdad se encuentra en la iglesia. Por eso ese es el gran problema con el protestantismo. Que no le dan importancia a la iglesia. Pero en la iglesia dice muy claro, la Escritura dice muy claro, que la verdad se encuentra como columna y fundamento de la verdad de la iglesia. ¿Me entienden con la historia? Entonces nosotros, Pedro acá, ¿por qué toqué eso? Muy sencillo, porque Pedro dice acá que siempre hay que dar razón de nuestra esperanza, por eso que yo puse ahí, medio fanatizado con la apologética, puse siempre que hacía apologética. Bueno, déjenme un gustito mío. Pero en realidad, ese siempre hay que dar razón de nuestra esperanza, es poder siempre explicar al otro en lo que uno cree y en lo que uno está convencido. ¿Me entienden? Y para terminar esto, miren, les quiero mostrar, vamos a ir al magisterio, que hay 2 o 3 cositas que son muy importantes. Estas las vimos, ¿se acuerdan? Los que vinieron la semana pasada, cuando yo les expliqué cuáles eran los fundamentos en el magisterio de la pastoral del retorno. Bueno, uno de los argumentos eran las conclusiones 145 del Papa Benedicto XVI en Santo Domingo, donde justamente animaba a las personas a prepararse, etcétera, para organizar la pastoral de retorno, que es lo que estamos haciendo nosotros acá. Otra cosa muy importante, en Aparecida, ¿sí? El 229, donde ya se pide, miren, esto hace 15 años, es necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían quienes, los padres de la iglesia, como explicación de la fe. Miren, esta, Verbum Domini 73, esto está desde Pablo VI, y explica algo que es interesantísimo, y está en el Concilio Vaticano II. Miren lo que dice: allí donde no se forman los fieles, estamos hablando de nosotros, hasta el Papa está hablando de nosotros, en el lugar donde no se forman a los fieles, que somos nosotros, en un conocimiento de la Biblia, según la fe de la iglesia, escuchen, en el marco de su tradición viva. ¿Por qué? Porque el depósito de la fe se cerró en el año 100 con el último apóstol, y ya la fe fue depositada a la iglesia para que la iglesia vaya sacando, ¿sí?, de ahí lo que nosotros tenemos que creer, pero no se puede inventar más nada. Hace 1930 años que no se puede tocar absolutamente nada, porque la iglesia no es la dueña de la verdad. Ojo, la iglesia no es la dueña de la verdad, la iglesia es la depositaria de la verdad, para que la vaya mostrando, para que la vaya dando, no para cambiarla. Ojo con eso, que hoy estamos en serios problemas con eso, pero no me voy a meter ahí. Y fíjense lo que dice: si se deja un vacío pastoral en el que en realidad es como las sectas puedan encontrar terrenos donde echar raíces. Fíjense, se los dije el otro día, las proporciones, desde el año 70 a la fecha se fue un 30% del catolicismo al protestantismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si vos tenés el sacramento de la reconciliación, tenés el sacramento de la Eucaristía, donde tenés a Cristo vivo ahí, ¿por qué te has ido?
¿Por qué? Porque nunca creíste en eso, porque la persona que cree que ahí está el cuerpo y sangre de Cristo y tiene esa experiencia, pero lo podés matar. ¿Por qué se creen ustedes que los católicos hoy en África hay tantos martirios hoy? ¿Y por qué no renuncian de Cristo? Porque tienen la certeza que ahí está Cristo. ¿Qué me importa? Matame y me voy con Dios. ¿Nosotros tenemos esa fe? ¿O ustedes se creen que el martirio por qué? Ay, no quiero vivir más, tengo unas deudas bárbaras, tengo que laburar todo el día, matame. No, mueren por Cristo, por no renunciar de Cristo. Y acá justamente hay muchas formas de morir, ¿eh? Una es esa que es un martirio, y otra es negando a Cristo. El resultado a donde uno va es totalmente distinto, ¿no? Ya vamos a entrar ahí, cuando veamos toda la parte de escatología. Mira, dice, por eso, dice el Papa, es también necesario dotar de una preparación adecuada a los sacerdotes y laicos. No, yo necesito prepararme, yo soy sacerdote, yo no estudio más nada. No, señor. Sea quien sea, dice el Papa que también hay que preparar a los sacerdotes y los laicos. Escuchen, ¿para qué? Para que puedan instruir al pueblo de Dios en el conocimiento auténtico de la Escritura. Esto es lo que manda la Iglesia. Esto es lo que manda la Iglesia. La Iglesia manda a hacer ¿qué? La apologética. Manda a hacer la apologética, manda a formarse. Pero no escuchamos. Y ahora que me acuerdo, y lo último que vamos a leer de esto, que me acuerdo, lo tengo acá, a otro documento. Este sí se lo quiero leer porque me acordé, que no lo puse ahí, pero es importantísimo. Mira lo que dice San Juan Pablo II, tremendo papa, ¿no? Sí, miren, San Juan Pablo II, en la conferencia episcopal de las Antillas, esto en 1990 por ahí, ¿no? Miren lo que dice: en la exhortación apostólica de Iglesia en América, afirmé, habla en primera persona, que es necesario que los fieles pasen de una fe rutinaria. Miren cómo lo dice el Papa, es necesario que los fieles, o sea, nosotros pasemos de una fe rutinaria, voy a misa, y voy acá, la fe rutinaria, la de vamos porque es chiquitito y te va a morir haciendo lo mismo. Dice el Papa que es necesario pasar de esa fe rutinaria a una fe consciente. Una fe consciente, tener conciencia de tu fe. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es el que más le duele a todo el mundo. Los católicos, fuiste a misa, no, sabés que no quise ir, hermano. No venir a misa sabiendo es pecado de muerte, querido. Pero qué extremista. No, extremista no, lo dice la palabra, lo dice el catecismo, lo dice el magisterio de la iglesia, lo dice todo. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se ve ese temor, porque ya no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos una fe rutinaria. Ya nada nos motiva, nada nos maravilla, nada nos obliga, nada. ¿Me entienden? Mire, y dice, la renovación de la fe será siempre el mejor camino para conducir a todos a la verdad que es Cristo. Por eso, ¿vieron todo lo que escucharon recién? Y escuchen lo que dice el Papa ahora. Por eso es esencial desarrollar en vuestras iglesias particulares, esta es una iglesia particular, como las de otros lugares, una nueva apologética. No lo digo yo, yo estoy diciendo, es el Papa. Para vuestro pueblo, a fin de que comprenda lo que enseña la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo no comprende lo que enseña la iglesia. Entonces enseñamos cualquier cosa. Y ahí vamos que vamos. Miren. Y así pueda dar razón de su esperanza. ¿Qué toma? Bueno, toma el 1 Pedro 3:15, que es la cita que vimos recién atrás. Y mire cómo lo redondea. En un mundo donde las personas están sometidas a la continua presión cultural e ideológica de los medios de comunicación social y a la actitud agresivamente anticatólica de muchas sectas, es esencial que los católicos conozcan lo que enseña la iglesia, porque si no, ¿qué pasa? Apostatas a la iglesia y te vas a ofertas que son mucho más simpáticas, pero que no te conducen al cielo, y ahí está el problema. ¿Me entienden? Porque si no, no sería necesario predicar absolutamente nada. ¿Sí? No hay más nada, ¿no? Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia, porque nos has mirado con mucho amor y con infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, porque estás siempre en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que todo lo que vamos
aprendiendo pueda dar un fruto de misericordia. Te pedimos que podamos llevar la luz al mundo, que no tengamos miedo, que no tengamos vergüenza de anunciar el Evangelio. Te pedimos, Señor, por todas estas personas que han venido hoy a este encuentro. Sabemos que sos vos quien llama. Te pedimos que tengamos un corazón generoso, atento a la necesidad de los hermanos. Te pedimos, Señor, por cada persona que está sufriendo, por cada persona que no te conoce. En este día de San José te vamos a pedir, Señor, que puedas ir tallando nuestro corazón, que vayas moldeándonos, que nos regales la humildad, la paciencia, la docilidad, que nos regales la paciencia con nosotros mismos para poder acogerte, para que podamos tener el discernimiento para poder llevar esta luz al mundo. Te pedimos, Señor, que hagas con nosotros lo que quieras. Sabemos que somos frágiles y que llevamos este tesoro en vasijas de barro. Te pedimos, Señor, que te valga siempre de esa fragilidad para mostrar tu gloria. Te vamos a pedir, Señor, que sea siempre el dulce consuelo de nuestra alma. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu Madre, que también es nuestra Madre, y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.